Este video llega a ustedes gracias a la cortesía de Deuda Cero, la solución a tu problema financiero. De Strategic IQ, emprende para que tu negocio te deje dinero. El abogado de inmigración, Jairo Hernández. De la Academia Entre Cajas, aprende a vender en Amazon con nosotros. Y la abogada de accidentes, Hani Martínez Ward, 855-DOLOR55. ¿Cómo están? En este miércoles, por supuesto que queremos pasearnos por todo lo que ha ocurrido en el tiempo reciente y las consecuencias, lo que pudiéramos ver, posibles escenarios que se presentarán en el futuro más cercano, más próximo. Y la verdad es que cuando estamos manejando esta tragedia, esta calamidad de La Guaira y de Caracas, porque también cayeron edificios en Caracas, incluso en Tucacas, estamos viendo que había 3 fases y se supone que una era la reconstrucción y cómo se ha complicado la de la reconstrucción. A mí hay cosas que me preocupan. Por ejemplo, el secretario de Estado dijo hace un par de días que se había obtenido una ganancia de unos $180 millones, que se le estaba dando acceso a financiamiento al régimen, que el régimen estaba sacando las cuentas de cuánto costaría reconstruir no ya un país que está en cenizas, sino ahora esta nueva devastación también agravada por el abandono y la ineficacia de lo que han significado estos 30 años. Entonces, es el régimen el que saca las cuentas. Este régimen, el que figura entre los más corruptos del mundo, el más criminal desde el punto de vista de derechos humanos, y también un régimen que ha llevado adelante elecciones que, según el FBI, la CIA, en el más reciente reporte del propio Donald Trump, habría cometido fraude varias veces. Y ahí uno conecta inevitablemente el hecho de que ahora también Estados Unidos promueve, impulsa una negociación que no sabemos a dónde nos va a llevar entre la Asamblea Nacional del 2015 y un Jorge Rodríguez, quien fue rector de ese Consejo Nacional Electoral, es decir, cómplice de estos fraudes que sospecha Estados Unidos y que además ya era una noticia vieja para cada uno de los venezolanos. Estamos en esto y además también tenemos una insistencia por parte del secretario de Estado en decir que la transición, lo dijo literalmente así, es lo que necesita Venezuela. Pero ¿cuánto tiempo nos va a tardar llegar hasta allí? ¿Qué tiene que pasar? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿A quién representa Dinora Figuera? Porque en la más reciente reunión de la plataforma unitaria no estaba ni María Corina ni Dinora Figuera. Eso y mucho más. Es decir, ¿qué estamos nosotros previendo para el futuro más próximo en cuanto a los escenarios para Venezuela? Una Venezuela que en verdad puede hacer escenarios. Sí, ¿quién podía haber calculado estos 2 terremotos, esta rareza? Porque además cuando pasa la calamidad, pasa la peor de las calamidades. Y cuando pasan las oportunidades, también pasa la mejor de las oportunidades. Pero ¿cuánto nos dura cada una? Estamos siempre en este vaivén, ir y venir del conflicto, del caos, tratar de salir del caos, empezar a salir del caos y enfrentar otro nuevo caos. ¿En cuánto tiempo más puede resistir un país esta dinámica? ¿Cuántas veces más se puede romper un país hasta realmente estabilizarse? Así empezamos. Si tienes un negocio pero el dinero no parece, o quieres emprender pero te aterra perder tus ahorros, mi nombre es Jorge Haddad y yo más de 20 años ayudando a empresarios y emprendedores a tomar mejores decisiones financieras. Y he descubierto una verdad que casi nadie se atreve a decir. Vender no es ganar dinero, y emprender sin un sistema y sin estrategia puede salir carísimo. Estos negocios es facturar millones y quedarse sin liquidez, y a personas perder años de trabajo y ahorros por tomar malas decisiones. Escanea el código QR, mira el video y agenda una llamada con mi equipo para que analicemos tu situación y te mostremos qué enormes oportunidades estás perdiendo hoy. Después de un accidente de auto, no estás solo. ¿Valdrá la pena? ¿Y si me llega un cuentón? ¿Cuánto me quedará? No quiero meterme en problemas. después de un accidente tener dudas es normal, pero al llamar al 855-DOLOR55, te escuchamos, te guiamos y te defendemos. Desde el primer minuto. Luchamos para que te quedes con la mayor cantidad posible en tu bolsillo. ¡Llama a Hani Martínez Ward! Permanentemente estás pensando en que tienes que hacer una bancarrota para solucionar tu problema de deuda. La bancarrota es una solución extrema a un problema extremo. El programa Deuda Cero te da la solución precisa que tú estás buscando. ¿Cómo? Negociando de una forma amigable con tus acreedores y logrando el perdón de más del 50% de tu deuda. ¿Quieres saber cómo eso puede aplicar en tu caso? Haz clic aquí y rápidamente te daremos una solución adecuada a tus necesidades
y a tus capacidades. Deuda cero, la solución a tu problema financiero. Pedro Paul Betancur es nuestro invitado de hoy, consultor político. Pedro, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Encantado como siempre, Carlita. Te voy a empezar con esa pregunta. ¿Cuántas veces se puede romper Venezuela? Me quedé pensando y reflexionando con esa introducción tuya. No sé. Y te confieso que a la vez decía, bueno, hay otros países que también somos muy jóvenes, ¿no? Nosotros somos un país históricamente muy joven. Y me quedé pensando, bueno, hubo países como Japón que tsunamis, terremotos, bombas nucleares, y se levantaron, ya ahí están. Sí. Hay países europeos que pasaron por 1, 2, 3 guerras, si contamos la de 1800, y se levantaron, ¿no? Millones y millones de muertos, de perseguidos. O sea, es decir, no quiero minimizar lo que nos ha pasado, porque la verdad es que para ser tan jóvenes nos ha pasado de todo y más. Pero bueno, si buscas un refugio en la historia, te encuentras que hay muchas otras naciones que también han pasado por calamidades espantosas y se han levantado. Y entonces, más bien el mensaje, y aprovecho esta ventana tuya porque evidentemente en lo privado se ha hecho, pero no lo he hecho en lo público. Es mi primera aparición pública desde el 24 de junio. Y solidarizarme con el horror que se vivió con el doblete sísmico en Venezuela, ¿no? Sobre todo con Vargas. Tú sabes la relación que en mi familia existe con Vargas. Tenemos muchos amigos que lamentablemente perdimos ahí, otros que no sabemos dónde están, que no hemos podido entrar en contacto. Y entonces nos pega particularmente duro porque ese es un pueblo especial. Ese es un pueblo, te lo digo porque lo conozco, lo viví. Estuvimos más de 3 años viviendo en Caraballela. Los edificios alrededor de la casa donde estábamos se cayeron todos. Conocemos a esa gente y es gente buena, de verdad, de un corazón, es gente muy especial. El varguense, porque La Guaira es solo un pedacito de Vargas, sorry, pero yo me quedé en esa época y me quedaré siempre ahí. Yo también. Es un ser, el varguense es un ser muy, muy, muy especial. Entonces, bueno, nada, mi solidaridad y mi mensaje de esperanza. Otros se han levantado. Si otros se han levantado de calamidades como la nuestra, sin restarle importancia, nosotros también nos vamos a levantar y los varguenses también se van a levantar. Ok, ahora hablemos de, este es como un episodio que se añade a la complejidad que ya nosotros representábamos para cualquier escenario de reconstrucción. Pero es que claro, todo esto se complicó, se agravó, porque hay abandono, porque no había equipos. En el más reciente reportaje de Reuters, un militar activo, en anonimato por supuesto, les confiesa que es que ellos no se activaron porque les daba miedo hacerlo sin recibir una orden, y esa orden jamás llegó. Por eso es que no estuvieron allí para asistir a la gente, y la gente sí respondió. La gente se convirtió en el gobierno que quiere ser, que quiere tener. La gente se coordinó, no tenían liderazgo allí, nadie dijo vamos para allá y venimos acá y buscamos aquí. La gente de manera espontánea demostró que es disciplinada a la hora de una emergencia, de socorrer al otro sin importar si es desconocido o no, de saber por qué hueco entrar, por dónde meterse, qué herramientas, así sea una cucharita. La gente resuelve, el venezolano resuelve. Pero ya deberíamos estar tratando de superar esa etapa de resolver. Ya el venezolano necesita tener todas esas capacidades. Sí, ok, ya demostramos que sabemos movernos en crisis. ¿Qué tal si todo ese talento lo usamos para reconstruir realmente, ¿no? Para un momento de transición y de prosperidad. Entonces, ¿cómo llegamos allí? Tenemos un tutelaje, tenemos un protectorado, tutelaje, no sé cómo lo defines tú. Protectorado, sí. Protectorado, y se supone que Estados Unidos está detrás. Pero claro, hay varias confusiones que se presentan. Una, se reconoce a la Asamblea Nacional del 2015, pero no reconoce al gobierno electo de Edmundo González, ¿no? Aunque María Corina ya ha dicho, bueno, si tenemos que hacerlo otra vez lo haremos, pero igual, esa es una contradicción. Reconoce como legítimo a la Asamblea Nacional del 2015, pero no al gobierno electo que tiene... Bueno, pero el mundo lo reconoce, ¿no? O sea, ellos dijeron que reconocían... Claro, pero para entrar en funciones...
Claro, y exactamente, justamente todavía es más contradicción, porque el propio Michael Kozak lo dice en el Senado. Sí, Correcto. nosotros reconocimos el mundo, ok, porque entonces el mundo no entró. Ahí podemos, si quieres tú lo puedes Sí. explicar mejor. Sabemos que es complejo, sabemos que quizás por temas de seguridad no era lo más conveniente, pero en todo caso esa contradicción existe. Y ahora tienes un Donald Trump que dice que hubo fraude en las elecciones en Venezuela, claro, tratando de ver si eso pudo haber influido en la vulnerabilidad del sistema electoral en Estados Unidos de cara a las midterms. Y además, ¿quién era el que estaba en el Consejo Nacional Electoral en los momentos? Jorge Rodríguez. Y él es el que encabeza esa negociación. Todos esos elementos. ¿Por dónde empezarías tú? Dios. A ver, yo empezaría por recordar lo que te dije la vez pasada cuando estuve aquí en tu programa. Esto es una situación inédita, ¿no? Sí, hay ejemplos históricos, etcétera, que te sirven como referencia, pero es una situación inédita. La contradicción no es tal si la enfocas entendiendo lo inédito de la situación. Es decir, si hay un reconocimiento formal de Edmundo, en su momento lo hubo, y si hay un reconocimiento de lo que representaba Maduro, y por eso es extraído, y por lo tanto Delcy, Jorge y todo ese aparato, de que era una dictadura. Si no, no hubiera podido haber una intervención. Entonces, hasta ahí está el hilo conductor racional que dice, bueno, ok, aquí hay una lógica. Lo que pasa ahora es un proceso inédito que podemos catalogar de transición. Entonces, la situación es la siguiente, o así lo veo yo. Venezuela es un estado fallido. No hay estado. Bueno, tú dabas el ejemplo. ¿Por qué el venezolano logra organizarse y hacer todo lo que hace? Porque tiene 27 años haciéndolo. Porque el Estado nunca ha estado allí organizado para ayudarlos y para apoyarlos. Yo lo viví también y tú también desde el 99 con Vargas. O sea, es que ellos inician con un horror y terminan con un horror. Es decir, este periodo nuestro ha sido un periodo en el que el venezolano ha tenido que organizarse a sí mismo y convertirse él mismo en el protagonista en las instituciones, en todo, organizar sus primarias, organizar sus elecciones. O sea, Venezuela es un estado fallido. Y entonces lo que hay ahorita es un proceso de tratar de poner orden en el caos. ¿Cómo se pone orden en el caos? Bueno, hay un plan, que es el que los Estados Unidos diseñó desde el inicio, que tiene 3 fases, y uno de ellos era la estabilización y la reconstrucción. El terremoto tiene un doble factor. Profundiza el horror de no tener un Estado, es decir, que haya un Estado fallido, y profundiza el horror de la destrucción masiva que se han generado durante estos 27 años. Y por el otro lado, creo yo, Carla, es mi interpretación, también acelera de alguna manera la toma de conciencia en Washington particularmente, de decir, cuidado, estos que hasta ahora nos eran útiles como marionetas para poder mantener una cierta estabilidad que nos permita transitar hacia una democracia plena y hacia un gobierno legítimo pleno, están quedando desajustados más aún, se están desgastando más aún porque no tienen ni siquiera el más mínimo control de lo que sucede en el Estado. ¿De qué sí tienen control y por qué son útiles? De los grupos irregulares criminales, porque ellos son una organización criminal. Te lo dije la vez pasada y te lo repito ahorita. Ellos no son un gobierno. Es más, ellos hasta como forma de gobierno de dictadura, lo que son en realidad es una organización transnacional organizada del crimen. Eso es lo que son. Obviamente, al ser eso, tienen, todavía creo yo, tienen la capacidad de desestabilizar cualquier proceso que nos quiera llevar hacia un proceso de un Estado conforme con todas sus instituciones, transparente, justo, libre, y por lo tanto siguen allí como marionetas de Washington para tratar de transitar, de cumplir este pequeño proceso de transición. Digo pequeño y ahorita voy a explicar por qué. Este pequeño periodo de transición hasta llegar a ser ese Estado libre, justo, soberano, etcétera. Por eso digo pequeño, no. Solo para aclarar esto, porque para la gente es el día a día cuando estás sufriendo hasta lo más básico de lo que es tu vida, pues un día es mucho.
Entonces, si tú me hablas de 2, 3 años, te digo, bueno, pero este señor, ¿cómo se le ocurre desde la comodidad de su casa en Estados Unidos decir que esto es un proceso corto? Bueno, es corto porque lamentablemente, y te lo he dicho siempre, yo planteo ciertas cosas que sé que a veces no son agradables. En la historia de lo que es una nación, 2 años es nada. Entonces, bueno, sí, 2 años es mucho en la vida de una persona que está sufriendo todo lo que está sufriendo en Venezuela, pero en la historia de una nación, visto desde ese punto de vista, no es nada, es un periodo muy corto. Sí, no, ese es un súper punto. Claro, por eso, por el tema, las razones de seguridad, yo sé que nos lo han explicado 1000 veces, pero no significa que no necesitemos volver a revisarlo, ¿no? Esa es la razón, el tema de la seguridad, que quizás ellos no controlan el país en el sentido de que ellos nunca se han ocupado del país, pero sí controlan los cuerpos de represión que someten a ese país. Y quizás allí siempre volvemos a encontrar la razón por la cual no tenemos a un Edmundo González asumiendo el poder que le entregamos, ¿no? Así es, totalmente, lo hablamos la vez pasada. Y te dice un ejemplo muy crudo. Si ponemos el mundo, hagamos el ejercicio imaginario, ¿no? Pongamos el mundo mañana en Miraflores. El mundo levanta el teléfono y el ELN, las disidencias de la FARC, los grupos, los carteles mexicanos que están en Venezuela, los carteles que están metidos en el tema. El niño guerrero, que ya no existe, le hubiera levantado el teléfono y le hubiera atendido al mundo para desmovilizarse. Sí. No. Sí. Entonces, aquí es donde entra la realpolitik. Aquí es donde tú entras, te caes, entras en el mundo de la política, entras no en choque, pero entras en cuenta de que, bueno, existe una realidad que tienes que atender y atajar. Claro, pero fíjate que ahí la gente empieza y dice, quizás esa pudiera ser también la misma razón por la cual Estados Unidos retrasa la llegada de María Corina o le pide retrasarla, porque no se lo está ordenando, no puede. Ella es venezolana, tiene derecho a estar en su país, pero le sugieren, pues no, le han sugerido no hacerlo y quizás por eso le devolvieron el avión 2 veces, ¿no? Ahora. Pero claro, al mismo tiempo la gente dice, bueno, está bien, hay razones de seguridad, pero bueno, Estados Unidos es la primera potencia del mundo. Como Estados Unidos no pudiera haberle garantizado seguridad, protectorado real al gobierno de Edmundo González, tomar el control hasta estabilizar eso, hasta desmantelarlo todo, mientras se va construyendo un gobierno legítimo, y al mismo tiempo el regreso de María Corina. Ahora ya no tenemos el escenario de Edmundo, ya está Delcy allí, por ahora esa fue la opción de Estados Unidos, pero una María Corina Machado que ha estado además custodiada, protegida en todos los lugares a los que ha ido desde que salió y llegó al Nobel. ¿Cómo tú no puedes garantizar protegerla si eres la primera potencia del mundo? Y además que se supone que Estados Unidos nos ha dicho varias veces que ellos son quienes dan las órdenes allí. Ellos son Trump nos llegó a decir, yo gobierno a Venezuela. Y bueno, la cantidad de artículos que han aparecido que dicen que es Marco Rubio el que les da las órdenes a Delcy, a tal punto que Delcy, mira, aquí estoy con el ministro, le manda una fotico, un selfie, una cosa. Y además que él ha sugerido cambiar tweets, bórrame ese de Irán, ya no puedes felicitar más a Irán ni conmoverte con lo que le pase a Irán. Este de la reacción a lo que hizo Trump, a ver, ¿cómo lo redactaste? Ajá, está aprobado. Es decir, si hay un tutelaje, entonces la pregunta es, ¿por qué Estados Unidos no se pudiera obligar a ese régimen al que gobierna a recibir a María Corina Machado allí y al mismo tiempo a soltar a todos los presos políticos? Porque entonces, ¿el tutelaje llega hasta dónde? ¿Cuál es la razón que tú encuentras para que los presos políticos, más de 500, todavía estén en las mazmorras? No, razón no existe ninguna en el sentido de que desde el punto de vista de la justicia no puede explicarse ni argumentarse. Exacto. Desde el punto de vista de la realpolitik, que era como te decía antes, hay ciertos factores. Que Estados Unidos como superpotencia podría tomar el control absoluto de Venezuela, sí. Pero entonces ya no sería ni un protectorado ni un tutelaje. Es una invasión. Punto. Y entonces, ¿para qué quiero yo a María Corina y para qué quiero yo a nadie? Claro. Para eso tomo el control absoluto y ya. Si yo tengo no solo que sacarte al dictador y ayudarte en un proceso de transición, sino que además tengo que tomar el control absoluto para controlar el Estado fallido y reprimir y conseguir a todos los delincuentes y todos los grupos, eliminarlos, limpiarlos, encarcelarlos, etcétera. Entonces, bueno, ya básicamente estamos hablando de una invasión, ¿no? Es un país tomado y punto. Como si hubiera sido una guerra, yo tomé este territorio, ahora este territorio es mío, se acabó. Y eso no es lo que ha planteado Estados Unidos y eso es lo que Estados Unidos ha dicho, no deseamos eso. Entonces, dentro de ese mundo de la realpolitik, a María Corina le pueden garantizar la seguridad.
yo supongo que sí. El tema es, María Corina representa para ellos en este momento, y no estoy diciendo que esa sea mi opinión, pero la pregunta que se tiene que hacer María Corina, su entorno, y me imagino que se hacen los que toman las decisiones en Washington, es María Corina en este momento ayuda a la estabilidad y a la pacificación de Venezuela, tomando en cuenta que todavía tengo esas marionetas allí. Pues probablemente la respuesta sea no, si todavía no le han dado el visto bueno, que no necesita, insisto. María Corina es venezolana y puede regresar a su país cuando le dé la gana. No necesita el permiso de nadie, para decirlo así. Entiendo que María Corina, de una manera políticamente muy madura, entiende que ella tiene un rol, y voy a decir de nuevo algo antipático, entiende que ella tiene un rol histórico que va más allá de una presidencia. Yo creo que María Corina ha entendido eso. Sí, sí, sí. Entonces, además han coincidido algunos analistas contigo. Siento que ella que es un bueno, que debemos empezar a comprender eso. Y nosotros, pero perdón. Y además que en los artículos que se atrevieron a señalarle a ella de que ella quería regresar por ganancia política, olvidan toda su carrera. Bueno, no entienden nada de... No entienden cómo ella... Responden probablemente a unos intereses. Claro, porque además esta mujer, en la primaria, bueno, la ganó de calle, ¿no? Obviamente. Pero el 24 de julio, el 28 de julio, ella era la candidata. La gente cuando votó por Edmundo votó por ella. Ella hizo la campaña, pero ella hizo una campaña para que votaran por otro nombre. Y además estuvo dispuesta a que eligieran a Corina Lloria, etcétera. ¿Qué más desprendimiento? Si lo que le importaba era el país. No. Bueno, a nosotros... Creo que no hay que decirnos nada. Exacto. Quien conoce a Venezuela, no debemos ni siquiera entrar en esas discusiones. Ahora, sí creo, y creo que María Corina sí lo está entendiendo. Más importante aún, creo que nosotros venezolanos debemos entenderlo también. Ella tiene un rol histórico en una situación inédita que va mucho más allá de una presidencia. Ajá, explícalo mejor, perdón, que no te dejé. Bueno, porque yo creo, Carla, que estamos en una situación en la que se tiene que refundar la República. Yo creo que la República tiene que entrar en un proceso de refundación. Entonces, eso es muy complejo en la situación actual, porque la verdad es que lo primero que tienes que hacer es asistir a los venezolanos, a la inmensa mayoría de los venezolanos, el 90% de los venezolanos, que tienen que resolverse en el día a día lo más básico de su vida. Desde los servicios públicos, luz, agua, etcétera, seguridad, etcétera, hasta la comida. Entonces, mientras tú haces un proceso en el que tienes que atender de inmediato en lo urgente, y entonces aquí está la diferencia entre lo urgente y lo importante. Mientras tú atiendes lo urgente, que son las necesidades más básicas del venezolano, quienes tienen la posibilidad de darse el lujo en una Venezuela como la de hoy en día, de pensar, de reflexionar, porque no tienen que atender las necesidades básicas, tiene que pensarse en la refundación, que es lo importante, la refundación de la República. Y la refundación de la República pasa por muchas cosas, pasa por la reinstitucionalización, todas las instituciones. ¿Cómo quedan las Fuerzas Armadas? ¿Cómo queda el rol de las Fuerzas Armadas dentro de esa Venezuela? 27 años tomada, ideologizada. ¿Cómo queda el sistema de gobierno? Porque lo que teníamos ahorita era una dictadura criminal, etcétera, y antes teníamos un sistema presidencialista. ¿Cómo queremos que sea ahora ese sistema de gobierno? Es el momento de pensar en esto, quienes pueden hacerlo, mientras se atiende la emergencia, mientras se atiende lo urgente. Entonces, mi llamado ahí sí, en el caso de Washington y quienes toman la decisión es, debemos pensar en este proceso de transición, debemos atender lo urgente. Pero es ya, porque eso que decías tú al inicio, bueno, se le liberan 340 millones de dólares al régimen, se le va a dar posibilidad. Bueno, yo espero, Carla, no tengo la información, yo espero que eso esté también tutelado, como lo habíamos dicho en el programa pasado. Yo espero auditado. Que eso pase por una cartilla, auditado, con KPMG, con quien sea, pero que haya una auditoría de, si yo te entrego 340 millones, pero 10 van para acá, 5 van para acá, 4 van para acá, 3, o sea, me explico. Yo espero que sea así. Quiero pensar que es así porque hasta ahora ha sido así. Y por lo tanto, ellos no son más, como hemos dicho siempre, que unas marionetas. Pero mientras se hace eso, hay que pensar lo otro.
Y nosotros como venezolanos tenemos que entender, o por lo menos yo lo veo así, que María Corina tiene un rol estelar, protagónico, en esa refundación del Estado, en esa refundación de la República, que va mucho más allá de la presidencia. Ok, pero fíjate, tenemos ahora, a mí la verdad que me sorprendió, porque ellos pudieron haber utilizado, me refiero a Estados Unidos y el propio régimen, la excusa, que no es una excusa, este momento crítico con el terremoto para prolongar todavía más, reactivar esas reuniones de las que habían hablado entre la Asamblea Nacional 2015 y la Asamblea de Jorge Rodríguez, y lo hicieron bastante rápido, ¿no? Retomaron ese tema con bastante rapidez. Ya en la semana que viene se supone que tienen la primera reunión. Unos pocos días más. Pero el caso es que tú tienes una Asamblea Nacional con Dinora Figuera que no necesariamente se lo consultaron a María Corina Machado, o probablemente sí. No sabemos qué habrá dicho María Corina sobre una negociación con el régimen, eso yo no lo tengo claro. Y no sé si Estados Unidos dijo, bueno, entonces estas son las exigencias, yo necesito algo que funcione rápido, bueno, vamos a llamar a la Asamblea Nacional del 2015 y que se reúna con Jorge Rodríguez. Pero hay varias consideraciones que hacer. Jorge Rodríguez ha participado en 6, 7 negociaciones y en todas ha buscado alargar el proceso. La Dinora Figuera, en la más reciente declaración que dio, dijo, esto va a ser largo. Por ustedes, es decir, llegar a una elección todavía falta, porque hay que elegir un CNE, un TCJ, depurar aquello y esto, y así, imagínate, para encontrar cosas que hacer, hay pues sacar del sombrero 1.500 procesos para retrasar esa elección. Y hay quienes dicen, bueno, porque no le pones una fecha y en el camino vas construyendo lo que haga falta. O sea, creas una comisión, una junta, lo que sea. La elección tiene que ser en este plazo. Nos tenemos que organizar para que todo CNE, todo esté depurado de cara a esa fecha. Porque a Estados Unidos quizás le conviene tener ese éxito de una fecha. Tienen midterms, tienen la elección del 2028, Marco Rubio es el hombre de la libertad y de la democracia. Claro que va a querer tener antes de irse, porque tú no sabes qué va a pasar en el 2028 si viene un gobierno demócrata que desmantela todo esto, no hay tutelaje y estos tipos retroceden y vuelven a hacer lo que nunca han dejado de ser. Entonces, aquí hay varios riesgos para Estados Unidos y varios riesgos para nosotros. Esta asamblea, además, no consultada con María Corina Machado, me refiero a la Asamblea 2015, incluso no consultada con varios miembros de la Asamblea Nacional 2015. Ahora en la reunión de la plataforma unitaria no estaba ni María Corina ni Dinora. Entonces, ¿a quién representa Dinora Figuera? Esa es la primera pregunta que se hacen muchos. ¿Ella va a negociar en nombre de quién? Del país que, la eligió en el 2015, pero el país, ¿quién es el liderazgo del país? Esas son las preguntas que se hacen. ¿Tú le encuentras sentido a esta negociación concebida de la forma en la que se ha hecho público? Es decir, yo lo que creo es que forma parte, o es una fórmula que encontraron los Estados Unidos para iniciar la ejecución de la fase de reinstitucionalización. Así lo leo yo. Ajá. Entonces dijeron, bueno, déjeme partir por un principio. Lo que hablábamos ahorita. Si la superpotencia de los Estados Unidos quisiera eliminar de la faz de la Tierra a todo ese interinato, lo hacen. Estamos claros que tienen la capacidad de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Ya no sería un tutelaje, sería, una invasión de facto de toma de un territorio. Eso no es lo que se plantea Estados Unidos. Estados Unidos se plantea, vayamos a un proceso de transición. En ese proceso de transición hay dos partes. Hay la parte del itinerato, que están de facto ahí, y hay la parte de una oposición o la otra parte del país que dice o que representa una legitimidad de lo que realmente debería ser el gobierno. Tienes que poner de acuerdo las dos partes, porque si no la solución es eliminar una de ellas. ¿Correcto? Uh-huh. Entonces, me imagino que lo que está en la cabeza de los Estados Unidos es la reflexión de, para poner de acuerdo a estas dos partes, pongo a la última institución reconocida por los Estados Unidos como legítima, que fue la Asamblea del 2015, y la actual que representa el itinerato, que representa la dictadura, los pongo y los obligo a llegar a un acuerdo en estos términos, hacia una transición de reinstitucionalización. Así veo yo ese proceso. ¿Qué represento? ¿Quién representa Dinora Figuera? Representa la última institución reconocida legítimamente por los Estados Unidos. En verdad no, porque ellos reconocieron a Edmundo González. Claro, pero Edmundo González no tuvo no tomó el poder. No, en cambio, la Asamblea sí ejecutó el poder. Claro. ¿Me explico? Claro, esa es la diferencia que crees que están utilizando él. Claro. Entonces, la Asamblea ejecutó el poder. Fue
fue reconocido incluso por el chavismo. Tuvieron que aceptar que el 2015 ganó la Asamblea. Entonces, es la última institución por elección popular aceptada por todas las partes, sobre todo y particularmente por los Estados Unidos. Esta es la última institución electa que tomó el poder. La otra, ¿cuál es? Que representa el chavismo y la dictadura. Bueno, la Asamblea del 2020. Entonces, Dinora Figuera está allí en función de eso. Ahora, de nuevo, yo no conozco a Dinora, pero evidentemente ella va allí en esa negociación con un plan establecido en Estados Unidos de hay que cumplir estos objetivos. Claro, ella no es que se levantó un día, a ver, voy a negociar con Jorge, ¿no? La invitó Michael Kozak. Miren, soy yo y yo voy. No, exacto, la llamaron, ella no se impuso. La llamaron, le dijeron, venga para acá, usted también tiene una cartilla y va a hacer esto. Entonces, son dos grupos que representan dos realidades de Venezuela, de los venezolanos, que se tienen que, con cartilla en mano, pónganse de acuerdo y me hacen que se ejecute esto. Eso es lo que está planteado allí, dentro de la fase de la reinstitucionalización. Dicho sea de paso, todos pensamos en su momento, más allá del dolor y el sufrimiento y la angustia que nos generó a todos el tema del terremoto, pero desde el punto de vista de la realpolitik, todos pensamos en su momento, este terremoto, ¿qué va a hacer? Va a retrasar los tiempos para la reinstitucionalización y por lo tanto de la elección. ¿O los va a acelerar? Yo creo que es lo segundo. Yo creo que los acelera. ¿Por qué? ¿Por qué los acelera? Porque están planteados unos midterms, unas realidades políticas en el país de la superpotencia que tiene interés geopolítico en el territorio que está tratando de controlar y de llevar siempre han estado allí los midterms, pero ¿crees que lo que cambia es que quizás para la administración Trump se confirmaron la ineptitud o deliberada o como sea de esto que no les va a ser tan funcional, de las marionetas? Saben que no es funcional. Saben que ese tiempo de utilidad se recortó y se aceleró. Hay una urgencia, lo que te hablaba antes de la urgencia y lo importante. Hay una urgencia en lograr resolver cosas que con ellos no pueden resolver. Entonces hay una necesidad de que se cumplan estos lapsos. Lo de los midterms acelera, y lo acelera, Carla, porque toda la data indica que al parecer por lo menos una de las cámaras la pierden. Eso es lo que dice la data hoy en día. Tú lo sabes. Sí. Entonces, y está en juego la segunda. Sí. Entonces, lo que está en juego no es solo el poder en Venezuela, es el poder en Estados Unidos. Y por lo tanto, tú lo decías muy bien, el peligro de, bueno, ¿quién viene después? ¿Y cómo queda esa relación de protectorado con Venezuela en manos de unos legisladores que no necesariamente están de acuerdo con este proceso? Así mismo es, y que han dicho que la extracción de Maduro es ilegal, etc. Es ilegal, es decir, bueno, cuidado. Es peligroso, es peligroso. Es muy peligroso, es muy peligroso. La situación es muy delicada. Entonces, yo tiendo a pensar que en Estados Unidos se han dado cuenta de esta realidad y dicen, cuidado, porque si lo que nos tenemos planteado desde el punto de vista geopolítico, lo que nos tenemos planteado es que Venezuela sea una pieza clave dentro del equilibrio geopolítico, que esa Venezuela no vuelva a caer en manos de China, de Rusia, de Irán o de cualquiera de los no alineados, sino que sea una pieza clave de la estabilización, porque además es uno de los pocos países que de aquí a 30 años todavía seguirá generando petróleo. Cuidado. Sí. Tiene tierras raras, que tiene minería, que tiene una cantidad de condiciones que el mismo Trump ha dicho que es una tierra jamás vista en el mundo, única. Y yo le voy a dejar eso en manos a China, Rusia, Irán otra vez. O sea, desde el punto de vista del análisis geopolítico del gobierno actual. Por eso ellos tienen que blindarse. Esta administración tiene que blindarse. Entonces ellos tienen que acelerar el tiempo. Espérate allí, pero ¿cómo crees que lo van a hacer? Me lo dices en un segundo nada más. Un segundo. En 30, pues. Ok. Soy el abogado de inmigración Jairo Hernández y los invito a que se conecten en nuestro canal de YouTube y otras redes sociales. Ahí vamos a tener programas en vivo para que nos hagan preguntas acerca de la ley de inmigración, talleres y también videos informativos. Tenemos que prepararnos para los muchos cambios que se aproximan en ley de inmigración, así que síguenos y actualízate.
¿Quieres ganar dinero por internet estando en cualquier parte del mundo? La manera más fácil y rápida de generar al menos $5,000 extra cada mes es revendiendo productos en Amazon, sin importar nada desde China, sin crear una marca desde cero y sin pagar publicidad. Lo que hacemos es más simple. Revendemos productos de marcas reconocidas que ya se venden en Amazon todos los días. Si quieres entender cómo funciona paso a paso y evaluar si esto es para ti, entra ahora a academiaentrecajas.com. Tenemos un video corto donde te explico todo y si tienes dudas después de verlo, vas a poder agendar una llamada con nuestro equipo. Dale enlace a academiaentrecajas.com y nos vemos dentro. Ajá, Pedro. Pedro Paul Betancourt con nosotros. ¿Cómo crees que entonces Estados Unidos planea acelerar esto? Lo digo porque crees que van a tratar de empujar una fecha, van a tratar de acelerar lo que es la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, o la depuración del registro electoral. O sea, ¿qué mensaje pudieran dar ellos como para su propio beneficio, una elección de medio término, a la comunidad latinoamericana, pero me refiero de nacionalidad americana y de origen latino, que además ahora están ese 3 y 2, se emocionaron con el 3 de enero, pero ya estaban golpeados con lo del TPS y la migración, tú sabes, el trato a los migrantes en este país, pero se emocionaron después con el 3 de enero pensando, bueno, fue por eso, el republicano americano que le dolió que le hicieran eso a los tepecianos, por ejemplo. Dijo, oye, el 3 de enero reivindicó mi voto. Yo voté por eso, por Donald Trump, para que sacara a estos malandros, ¿no? De la manera en la que lo hizo, de película. Pero ahora, con este retraso, entre comillas, de 6 meses, que es verdad, los tiempos de que necesita una nación para recuperarse no son los del día a día de una persona que ahora está pasando doble trabajo en La Guaira, por ejemplo, que es víctima 2 veces de 2 fenómenos naturales y además de este régimen. Pero aquí la comunidad latinoamericana piensa, oye, ya va, te estás haciendo muy amigo de Delcy, no me gusta cómo la tratas, de que es muy eficiente y que es una maravilla, y esos reclamos han hecho que, por ejemplo, la embajada en Caracas se retracte y ya no sea tan efusiva a la hora de felicitar a Delcy por cómo ha manejado la tragedia. Sí les importa lo que piense la comunidad aquí, por los votos aquí, y lo que piensen los venezolanos adentro, eso está súper comprobado. Ok, entonces, ¿cómo ves el plan? No te sabría decir cómo lo van a hacer, no tengo ese... Claro que no. Ok. Pero voy a hacer de consultor, exacto, pero voy a ser de consultor. mi trabajo es asesorar y sugerir. Por eso. Yo lo que creo que deben hacer es lo que decía fundamentalmente, atender lo urgente y a la vez trabajar en lo importante. Atender lo urgente, yo creo que Estados Unidos debe, ya es tarde, para ayer, debe meterse de cabeza con miles de millones de dólares que existen, que están retenidos, que forman parte de las retenciones que existen al Estado venezolano por los temas de narcotráfico, corrupción, etcétera, que son más de 4.000 millones, tengo entendido. Eso tiene que ir ya urgentemente a atender lo urgente para los venezolanos, que son las necesidades básicas. Básicas. Dinero en el bolsillo para comer, infraestructura rápida, urgente de salud, hospitales, educación, luz, energía, agua. Es decir, eso tiene que suceder ya, de inmediato. Y creo que los Estados Unidos tienen la capacidad y tienen los conocimientos para poder ejecutar eso de inmediato y tienen los recursos que, por cierto, no son de los taxpayers americanos. Entonces, políticamente es un mensaje extraordinario. Claro. No estás poniendo ni un centavo. Ajá. Tú, americano, ciudadano americano, no vas a poner ni $1 para a diferencia de lo que pasaba con USAID, etcétera, que fue un gran, ¿te acuerdas? Todo lo que significó. Bueno, nosotros, el dinero de la corrupción que se robaban en la dictadura, Maduro, compañía, del narcotráfico, que están retenidos, que son más de 4.000 millones, se van a aplicar, ejecutar bajo nuestro control y supervisión de inmediato en atender a los venezolanos. Entonces, bueno, complaces al elector americano, latino, que te interesa mucho, y complaces al venezolano que tiene la necesidad urgente de ser atendido, porque no tiene Estado que lo atienda. Eso es lo urgente. ¿Qué es lo importante que tiene que ir trabajando? ¿Cuál es el mecanismo de esa reinstitucionalización que te permita refundar la república? Para que quien llegue después no sea un tipo que controle absolutamente todo en Venezuela, desde los recursos del petróleo, energético, etcétera,
y las relaciones internacionales. Pero es que mira, te hago un inciso porque mira cuán importante es resolver esto y poner allí, o sea, a empujar a Venezuela a el reencuentro con un gobierno legítimo y sobre todo democrático. Bueno, ambas cosas, pues. Porque Daniel Ortega esta semana dijo que en Nicaragua no se volverá a hacer elecciones para impedir que la oposición atrape el poder. Entonces, esos son los riesgos a los que se somete Estados Unidos, porque esta región, es verdad, ha ido cambiando a tendencia más bien de derecha, ha manifestado en el tiempo reciente rechazo al socialismo, comunismo, todo esto, y los líderes de este estilo han tenido menos oportunidad, claro, con márgenes quizás no tan grandes, pero hemos visto un cambio, quizás una conciencia en los pueblos de que ese sistema no era el que te procuraba prosperidad. Pero puede llegar al poder alguien quien de manera radical tome el poder y se acabó, pues, ¿no? Y allí, en Nicaragua, ¿qué margen de intervención tiene los Estados Unidos? Te lo digo porque además sepultó, eso fue el domingo pasado, se sepultó de manera explícita cualquier posibilidad de alternancia democrática, ¿no? Sí. Entonces, esos son los peligros que tiene Estados Unidos en esta región. Bueno, eso es lo importante. Eso es a lo que me refiero a lo importante. Tú tienes que refundar la república, tienes que refundar incluso el sistema de gobierno, de cómo nos vamos a gobernar los venezolanos, porque Estados Unidos necesita que quien llegue allí a gobernar legítimamente, democráticamente, etcétera, sea un gobierno y sean unas personas que entiendan y que acuerden una estabilidad en la región por razones geopolíticas. Y no solo, cuando digo geopolíticas, también está el tema económico, también está el tema financiero. Era lo que te decía, por ejemplo, del tema de hidrocarburos. Venezuela va a ser de los pocos países que en 30 años, de los 4 o 5 países que en 30, 40 años todavía va a estar produciendo petróleo. Y tiene todas las riquezas que tiene. Entonces no puede llegar cualquier gobierno. No puede ser cualquier tipo de gobierno. Y no pueden ser unas relaciones establecidas de cualquier manera, en cualquier forma, para que no pase lo que te pasa, como dices tú, en Nicaragua. ¿Entiendes? Entonces, es tan compleja la realidad que yo lo separaría así como uno cuando hace las tablitas de pros y contras, ¿no? En lo más básico, yo separaría qué es lo urgente y qué es lo importante. Porque, Carla... Pero lo importante es urgente. Lo importante es urgente. No, lo urgente es lo de para ayer. Yo para ayer, si yo estoy en Vargas ahorita, yo para ayer no necesito una elección. Bueno, pero lo que te quiero decir. Yo sé, pero recuerda que quienes agravaron el caos ahora, después de los terremotos, son ellos están mismos en el poder. Es decir, las decisiones políticas precisamente son urgentes porque una tragedia así pudo haber sido menos dramática. Claro, pero entonces lo urgente es atender lo básico inmediato que necesito para ayer. Lo importante es entender esa realidad que tú estás estableciendo y decir, ¿cómo cambio esto? Que los que generaron la crisis no pueden resolver la crisis. No lo es que no la van a resolver. Están allí por lo contrario. Pero para ti no la van a resolver esta crisis. No. Es decir, Delcy y compañía, el itinerato, no tienen la capacidad, no tienen la manera de resolver, no hay manera. No tienen ni el interés de hacerlo. Pero tú no sientes como un empeño de Estados Unidos, vamos a buscarle financiamiento, o sea, como que dándoles la oportunidad de resolverlo ellos mismos. Yo creo que ha habido muchos avances. Yo, por ejemplo, te puedo decir, tú lo decías la vez pasada, y lo decías tú ahorita, hace 5 minutos, Delcy pide permiso para hasta poner un tweet. Es decir, al final, si hay un avance en el control de esas cabezas de ese itinerato, de cómo se tienen que ejecutar las cosas. Yo más bien creo lo contrario. Yo creo que el gobierno de los Estados Unidos se han dado cuenta que este itinerato de la utilidad de estas marionetas cada vez es más corto y que necesitan generar las condiciones para refundar la república, es decir, para conseguir nuevos actores que, de nuevo, lo digo de manera sabiendo que no puede no gustar a mucha gente, que no necesariamente sea María Corina. María Corina tiene un rol que va más allá, mucho más allá, histórico, que va mucho más allá de una sola presidencia, que también puede ser. Pero lo que está planteado es cómo atajo lo urgente para poder encargarme también al mismo tiempo de lo importante, de quiénes van a gobernar esto y me van a generar estabilidad, alianza, alineamiento geopolítico de aquí a 50 años.
Espérate allí Eso que también el Departamento de Estado publicó, eso fue el 20 de julio, un informe que, sabes que ellos han estado trabajando mucho en la influencia de la izquierda en el continente, combatiendo esto. Este informe se llama Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI. Documentan casi 7 décadas de campañas de subversión, de infiltración, de espionaje por parte del régimen de La Habana contra Estados Unidos. Y bueno, ya sabemos lo que pasó el 3 de enero, ¿no? Nada nuevo para nosotros los venezolanos. Es verdad, pero bueno, Estados Unidos ahora lo está haciendo público. Yo tampoco creo que sea necesariamente nuevo para ellos, pero otros gobiernos como que no decían nada. No Y decían exacto, no lo decían. Y estos descubrieron que tenían ahí 40 agentes custodiando lo que sabíamos nosotros, lo que parecía, lo que nos decían. Lo decíamos públicamente. Bueno, y que exagerado, que va a estar Cuba allí, que van a estar los iraníes allí. Bueno, nos decían que hacíamos política ficción, Carla, recuerda. Exacto, es verdad. ¿Te acuerdas? Nos decían, es que eso es política ficción. Bueno, y cuando la gente le apostaba que Estados Unidos iba a hacer algo radical como lo del 3 de enero, eso es un pote También. de humo. El humo se convirtió en fuego, como me decía aquí un comandante. El documento describe a la isla no como un simple estado fallido, sino como una operación de inteligencia, subversión integral, diseñada para socavar las instituciones estadounidenses desde adentro, mediante lo que denominan el modelo de guerra de desgaste a largo plazo. El secretario de Estado dice que durante más de 6 décadas el régimen cubano ha sido el principal patrocinador del radicalismo izquierdista y del tercermundismo en Estados Unidos. Es que eso es tan real. Bueno, tú y yo coincidimos en eso, lo sé. Y afirma que el Departamento de Estado está exponiendo la historia completa del espionaje y la subversión cubanos en el país, porque además el pueblo estadounidense merece saberlo. Mira, esto es bien importante, porque además ahí nos tendríamos que ir a la política local, pero todas estas campañas para incluso algunos movimientos de protesta en los Estados Unidos, se ha comprobado que también algunos tenían financiamiento del propio régimen venezolano, ¿no? Y en consecuencia del régimen cubano. Ese tema de manipular incluso lo que sale en los medios de comunicación social, que la mayoría de los medios en el mundo sean de izquierda. Y estos temas que toma de las universidades públicas, etcétera, todo eso lo hemos denunciado 1000 veces. Exactamente. Pero bueno, ahorita se hace público y se hace con un trabajo formal. Es que si no, imagínate tú, nos tendríamos que ir al cuento, Carla, que tantas veces dijimos públicamente. Sí. Lo que pasa es que ya estamos viejos, ¿no? Pero tenemos 30 años en esto. Que decíamos, mira, en la media luna del Che Guevara, que termina abajo en Uruguay, decidieron hacerla al revés cuando se dieron cuenta que los recursos de Venezuela podían financiar esa operación de subversión en todo el continente. Pero ¿cuántas veces lo dijimos? Lo explicamos 1000 veces y lo dijimos, esto es lo que está planteado. Y Chávez desde el 89 fue a visitar a Saddam Hussein y Maduro se formó con los comunistas en la isla. Para nosotros estaba todo allí muy claro. Él no fue a Rusia, ¿no? El que fue a Rusia fue Padrino López. Padrino. No Maduro se forma en Cuba. Es formado en Cuba. Sí. Y bueno, pero claro, pero lo dijimos 1000 veces. Nosotros hicimos lo que llaman los gringos connecting the dots. Claro, era nuestro trabajo hacerlo, no el de ellos. Lo hicimos y lo dijimos y se dijo durante 20 años públicamente, esto es lo que está planteado y esto es el Foro de Sao Paulo y todo lo que esto representa y cómo están organizados. Toda la relación con las guerrillas, la relación con Hamas, la relación con los países no alineados, todo lo dijimos. Todo está ahí. Estados Unidos, finalmente, gracias a Dios, ahora no es que no lo supiera, es que ahora, bueno, hay un gobierno que lo hace público y lo dice, esta es la realidad de lo que está pasando. Y esta es la complejidad de lo que está pasando desde hace ya 5, 6, 7 décadas. Es que lo peor es que otros gobiernos en Estados Unidos no solo que lo supieran, sino que lo ocultaban. Y lo negaban. Y lo negaban, que es lo peor. Y lo negaban. Bastante que fuimos a hablar con representantes de los dos partidos y que nos cerraban la puerta y decían, eso es ficción, política ficción, eso no es verdad, eso no existe, etcétera. Y ahí está, pues. Ok, tenemos esa realidad y ahí me entra Diosdado Cabello y me lo meto en la discusión porque sabes todo el revuelo que causó de la foto con el Comando Sur, que él mismo filtró, por supuesto, porque le conviene salir sonriéndose con los medios. ¿Tú la viste publicada en algún...? No, ni en el Comando Sur, ni Marco Rubio, ni nada. Ninguna red oficial del gobierno de los Estados Unidos publicó esa foto. Claro que no, pero la foto pasó, la gente dice, ajá, pero sí, se estrecharon la mano y se estaban riendo. Ok, sí, claro. Entonces quiero que tú lo expliques, porque él sigue teniendo un precio a la cabeza que yo no me voy a agarrar de allí, porque la gente dice, no, todavía sigue teniendo el precio a la cabeza. Yo no sé si se lo van a quitar, yo no sé qué negoció Diosdado, de verdad que no lo sé. Pero la utilidad de Diosdado Cabello en este momento para los Estados Unidos, más allá de lo incómodo y el dolor de barriga que nos dé cada vez que lo vemos allí en lugar de con una braga amarilla. Bueno, a ver, a mí me parece muy evidente
No sé la realidad porque evidentemente no la conozco, no tengo la información de qué es lo que ellos ven que hay, pero dentro de ese esquema de grupo criminal organizado transnacional, Diosdado siempre ha representado una pieza clave por el poder de fuego que tiene, en el sentido de es una de las cabezas de ese crimen organizado transnacional. Entonces, si yo lo que estoy buscando como país protector es generar estabilidad, pues tengo que llegar a un acuerdo con una pieza. Ellos lo ven como una pieza, como ven a Delcy, como ven a Jorge, son piezas que cuando pierden su utilidad son desechadas. Es decir, Diosdado es desechable. En el momento en que Diosdado no cumpla con los requisitos para ser una pieza que les sea funcional a ellos en función de sus objetivos, que me parece que en este momento son los de generar estabilidad, pues desecharán a Diosdado. ¿Entiendes? Y el mensaje de desechar a Maduro fue decirle, le dimos el chance, no quiso aceptar el chance, es desechado. Tú, Delcy, tú, Jorge, tú, Padrino, tú, Diosdado, apéguense al script, apéguense al guión, porque si no serán desechados también. Y además creo que se lo han dicho varias veces y lo dijo Trump en su momento. Entonces, mientras cumplas con lo que yo te estoy diciendo en el guión, me sirves. Eso tiene caducidad. Entonces, también hay que entender, y te lo decía antes, que lo complejísimo de esta realidad es que si vamos a una transición en la que los venezolanos vamos a abandonar un estado conflictivo en el que nos enfrentábamos y nos separábamos en grupos, o nos separaron, nos buscaron separar, dividir. También es cierto que al igual que pasó en Sudáfrica, o pasó en Chile, o pasó en la Alemania post-nazi, hay una realidad de un chavismo que estuvo allí, que fueron venezolanos que fueron, o que todavía siguen siendo chavistas, maduristas, o como lo quieras llamar ahora, y que tenemos que lograr llegar a un proceso de justicia y de aceptación que nos permita transitar de nuevo a la reconstrucción, a la refundación de una república, de un estado en la que todos los venezolanos formemos parte de lo mismo. ¿Qué significa esto? ¿Impunidad? No. Ahí están los ejemplos del pasado. Ahí están los ejemplos de otros países. Me hice referencia a Sudáfrica. Tiene que haber reconocimiento de las culpas, tiene que haber aceptación de las culpas y tiene que haber reparo de las víctimas. Sea en cárcel, sea en tiempos de cárcel, sea en la restitución económica para ayudar a las familias afectadas. Hay muchas maneras. Existe eso, justicia transicional, tú lo sabes perfectamente bien. Hay gente súper experta en Venezuela que tiene décadas hablando de eso, entre ellas Rosa Orozco, madre de Geraldine, a quien quiero muchísimo y sé que también es amiga tuya y que la quieres muchísimo. Esa gente que se ha curtido y sabe de eso, ha estudiado y la ha expuesto y tiene las fórmulas para hacerlo. Y son víctimas. Pueden hablar. Y tiene toda la autoridad moral, exactamente. Toda la autoridad, porque son víctimas y pueden hablar en primera persona. Entonces, si ellas son capaces de decir que ese sistema puede funcionar, bueno, tenemos que entender los venezolanos que esa es una realidad, Carla. Es una realidad. Que vamos a ver Diosdado caminando libremente por las calles. Yo espero que no. Pero bueno, pero es Diosdado Cabello es una realidad de nuestra historia que no debemos repetir más nunca, pero es una realidad de nuestra historia. Entonces, bueno. Y esta nueva figura de Diosdado también es otra realidad. Es otra realidad. Este nuevo perfil, pues. Y la de Jorge Rodríguez que te dice, supérenlo, disculpen, nos equivocamos. Bueno, todo ahí en realidad lo que hay es un reconocimiento de, sí, tenemos unas culpas, todavía no han pasado por ese proceso de justicia y transición, pasarán, hay que pasar por allí. Eso es parte de la refundación del Estado. Eso es parte de la refundación de la República. Tengo que preguntarte esto. Los 3.000 hombres que Estados Unidos va a ir poniendo en tierra. Okay. No es una invasión, no eran botas en tierra, pero las botas están en tierra. Entonces, esas botas en tierra, sí, el proceso de recuperación, de ayuda humanitaria, pero esto, no sé. Estados Unidos ya está allí, ya tiene la inteligencia allí, la CIA, FBI, DEA, porque probablemente eso es lo que venga, que la DEA va a volver a abrir oficinas, así como abrieron la embajada ya formalmente. Ellos van a ir metiéndose, porque es la primera potencia del mundo, y así como Diosdado no puede estar relajado, ni Delcy, uno debe entender por qué no pueden estar relajados. Entonces, eso además necesita estar allí, porque cuando venga una transición, elecciones libres pronto, en Dios mediante, ese gobierno no va a poder prescindir del tutelaje, ese nuevo gobierno.
va a tener que estar como acompañado un tiempo, ¿no? Bueno, das en un punto clave. Esa es de las cosas importantes de las que yo hablo. No es urgente, pero es importante hablar y entender, bueno, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con esas boots on the ground? Se tienen que ir. Si tú me preguntas a mí, Carla, ¿cuál es la opinión de este consultor político? No, yo lo que creo es que justamente para poder hacer limpieza de todos los grupos criminales organizados que están en el territorio y que no vuelvan más nunca jamás, y controlemos de verdad soberanamente necesitamos una alianza estratégica con los Estados Unidos, como han firmado muchísimas otras naciones en el mundo, de tener bases americanas en nuestro territorio. Pero por supuesto que sí, Si los enemigos no son los americanos, los enemigos son los carteles de la droga, los enemigos son todos los países que se han tratado de meter en Venezuela, Hamas, Hezbollah, las guerrillas colombianas. Hay que acabar con esa gente. Hay que reducirlos y sacarlos de nuestro territorio. Y nosotros no podemos solos. Ahorita en este momento no tenemos esa capacidad, y mucho menos con las Fuerzas Armadas que tenemos. Entonces necesitamos que nuestros aliados estratégicos estén presentes por décadas en Venezuela con un acuerdo estratégico soberano, controlado por venezolanos, firmado por venezolanos, por el Estado y un gobierno que diga, señores, trabajemos en conjunto para que juntas, Fuerzas Armadas venezolanas reinstitucionalizadas y las Fuerzas Armadas americanas presentes en bases en el territorio venezolano, en un acuerdo estratégico, eliminemos a nuestros enemigos. Y nuestros enemigos son estos que acabo de nombrar. Son enemigos también, geopolíticamente hablando, de los Estados Unidos. Entonces tú me preguntas a mí, mira, lo primero, esas tropas están allí con la razón de ser de la ayuda humanitaria, de asistir de manera inmediata el relief, ¿no?, de la situación de los venezolanos afectados por el terremoto. Ese tiempo de asistencia puede ser larguísimo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, han pasado 2 semanas. Claro, tienen que ayudar a mucho tiempo. Bueno, si estamos hablando de relief y de reconstrucción, eso puede durar años. Sí, y además que ellos también dijeron que iban a ayudar con la reconstrucción. De los edificios, de ver si el terreno es... Demolición, limpieza, reconstrucción, todo ese proceso de relief. Ok, eso puede durar años. Okay. Primero. Segundo, estando yo durante años allí, ya habrá llegado una refundación de la República con un gobierno que tiene de nuevo como política de Estado generar unos acuerdos estratégicos de relaciones exteriores de una alianza estratégica con los Estados Unidos. Yo soy de los que piensan en esa refundación del Estado, en esa refundación de la República de la que hablo, que debe haber una figura en la que se acuerden 2 fundamentales políticas de Estado. Una política de Estado de la política exterior, que lo hacen la inmensa mayoría de los países civilizados. La política exterior es una política de Estado, no cambia en función del gobierno que viene de turno, o por lo menos sus líneas centrales, sus matrices centrales, y una política, porque es nuestra característica única probablemente, una política de energía, de Estado, hidrocarburos, gas, minería, etc. Una política energética de Estado. Por lo tanto, quienes lleguen abajo a gobernar, políticos, partidos, etcétera, que estén en ese momento y que vayan cambiando a lo largo de los 50 años, próximos 50 años, no puedan modificar por voluntad propia, como les dé la gana, esas 2 políticas de Estado. Esa militar de la que te digo, de la alianza estratégica de seguridad, de política exterior, tiene que iniciar con un acuerdo a largo plazo, estratégico, de alianza en términos de seguridad con los Estados Unidos. Y eso implica, para mí, bases militares americanas en Estados Unidos, en Venezuela. Eso. Me quedan 2 preguntas y poco tiempo, pero fíjate, la primera es esta, porque una abogada en una sesión que hubo en el Congreso le decía, reclamando, ¿no? Porque no teníamos como más prisa a la hora de hablar de la transición y poner una fecha ya para las elecciones. Ella decía, la democracia no es un favor. Y a mí me impactó mucho porque me pareció muy inteligente, ¿no? Y es verdad. Porque aquí, fíjate, estamos hablando de los tiempos de los americanos, los tiempos de la administración Trump, los tiempos del tutelaje, los tiempos tiempos globales. Claro, también, pero
pero digamos que los tiempos de los venezolanos, o sea, es esa es la democracia de nosotros. Entonces, claro, Sí. tiene mucho sentido lo que ella plantea. O sea, no es que les estamos, por favor, dentro de las tres fases pueden poner que volvamos a ser un país democrático y tener un gobierno electo por nosotros. Please, por favor, si pudieran, ¿no? Si pudieran meterlo allí dentro de la planificación. No es un favor, eso tiene que ser sí o sí. Y además, que te lo dice así Marco Rubio, la verdad. Pero me pareció bien importante. Sin embargo, a la vez te pregunto, no estamos pidiendo un favor de que queremos volver a tener un gobierno legítimo y democrático, pero al mismo tiempo, si son los tiempos de los americanos es porque no había una manera mejor de hacerlo. Bueno, es que lo primero es ese objetivo de la democratización de Venezuela es lo que desea los Estados Unidos. O sea, para ti no hay ninguna duda de eso, claro. Porque les conviene. Ninguna, la más mínima. Es lo que le conviene y lo que necesita. Estados Unidos lo que necesita para que geopolíticamente Venezuela sea lo que ellos quieren que sea, necesita un gobierno estable, democrático, libre, justo y próspero. Lo necesita, es una necesidad geopolítica de Estados Unidos. Entonces, no me cabe la menor duda que Estados Unidos tiene como objetivo de su plan que Venezuela sea eso, precisamente. Es un objetivo de ellos, más allá de que los venezolanos no estamos pidiendo el favor de que se nos dé. Primero. Segundo, y aquí hay que hacer un acto de humildad probablemente y de reconocimiento. Nosotros no fuimos capaces, me incluyo, porque hemos estado todos en la misma lucha, no fuimos capaces en 27 años de conseguir una mejor solución, Carla. Like it or not, es la realidad. Quien trajo por ahora la mejor solución fueron los americanos, con su intervención, arriesgando su capital político, arriesgando personas, sus seres humanos, sus ciudadanos, arriesgando miles de cosas. Entonces, hay que, por lo menos en ese sentido, entender que no hemos encontrado un camino mejor o distinto al que nos ha propuesto los Estados Unidos desde el 3 de enero para acá. Ok. Y la otra pregunta. Lo que yo sugiero, lo que sugerí, que vuelvo a insistir, que los Estados Unidos entiendan que dentro de lo importante o lo más importante, después de lo urgente, es refundar la República y establecer las bases sólidas para que lo que tengan allí por los próximos 50 años, más allá de Trump, más allá de Rubio, más allá de los demócratas, más allá de todo el mundo, es un país estable, democrático, justo, libre y próspero, que sea el mejor aliado de la región para los Estados Unidos. Ok, y la última pregunta. ¿Crees que le conviene, crees que veremos antes de las elecciones de medio término? Porque la verdad es que si pierden el Congreso, la gran preocupación es que todo esto de poner boots on the ground, aunque sea para ayuda humanitaria, no sé, el juicio a Maduro, no sé cómo lo va a manejar el Congreso, pero entiendo que ellos sí tienen influencia sobre las decisiones que incluyan movimientos militares, ¿no? Sí. Declaraciones de guerra, todo esto. Claro, esta administración de manera inteligente lo plantea en los términos en los que ahora y es una gran oportunidad para tener presencia allí. Pero el Congreso sí pudiera frenar varias cosas, ¿no? Si cambiara la relación de fuerzas allí. Pero de aquí, antes del medio término, ¿crees que les conviene tener, por ejemplo, una fecha? ¿O simplemente se van a conformar, le pueden sacar crédito político, provecho político solo a tener una negociación en marcha? Yo creo, a ver, yo le sugeriría que si de aquí a los midterms la administración Trump, de la mano de Marco Rubio, logra atender lo urgente, que era lo que hablábamos antes, donde los venezolanos aplaudan y los electores americanos aplaudan que se están utilizando $4.000 millones de la droga, de la corrupción, etcétera, en ayudar al venezolano para que pueda salir de la crisis inmediata en la que está viviendo, ya ahí hay una ganancia política electoral en términos de la narrativa de lo que se está haciendo en Venezuela para las elecciones en midterms. Si a eso le logran sumar además que hayan logrado imponer los acuerdos básicos para esa refundación de la República de la que hablo, que es la reinstitucionalización y las formas de gobierno en las que nos vamos a entender y los acuerdos básicos en los que nos vamos a entender por los próximos 50 años, sinceramente lo creo, que las midterms pueden ser mucho más apretadas de lo que están planteadas hoy en día. Es decir, yo creo que Estados Unidos, esta administración tiene que entender que si logra ejecutar esos dos pasos, de aquí a midterms,
electoralmente le puedes sacar provecho a esa narrativa para poder seguir adelante con un proceso que, insisto, establezca las próximas políticas, las próximas 5 décadas en relación a Venezuela y en relación a todo el hemisferio. Pedrito, muchísimas gracias por de verdad ayudarnos hoy. De verdad que siempre es un gusto escucharte. Bueno, la manera tan tranquila y relajada en la que planteas los escenarios, ¿sabes? Reposada, pues, ¿no? Sin excesos, sin alterarte. Yo creo que nos permite como asimilar mejor las posibilidades que hay ahora. Y además, gracias siempre por la dosis de realidad, franqueza, como siempre, ¿no? En las entrevistas que compartimos contigo. Gracias a ti por la ventana para poder expresar todas estas ideas. Mil gracias. Gracias a ti, Pedro. Paul, por el premio que te vas a ganar. Gracias. Te hice un spoiler. No, es la primera vez que hablo de eso, pero ya les contaré, ya es oficial, ya lo puedo decir, porque me llamó el presidente, ya les explicaré bien, pero sí, me lo van a entregar, si Dios quiere, mañana es jueves. 24. Bien merecido. Muchas gracias. Orgulloso de ti como venezolano. Gracias. Muchas gracias. Me salió piropo al final, ven, Amado. Pedro Paul Betancur, consultor político de una familia preciosa, por cierto, muy queridos. Amados, ustedes también son amados, amadísimos, y recuerden que nos vamos a encontrar el jueves en 2 tandas. Vamos a tener en la mañana. Vamos a conversar de periodista a periodista en Piedra Angular al mediodía, a las 12 del mediodía, y a las 6 de la tarde vamos a tener una sesión, una dinámica de inmigración con Jairo Hernández, porque nos las han pedido muchísimo en estos momentos en los que tenemos la coincidencia de los 2 terremotos y decisiones migratorias que se siguen tomando acá. Hay algunos congresistas tratando de buscar unas aristas para ver si se sostiene el TPS o si se crea un DD para que se frene la deportación. Todo eso está en marcha y el mientras tanto de qué hacer. Cómo resolvemos, cómo se está comportando ICE en el tema de las redadas, cómo se está comportando las cortes cuando baja una cita, de todo eso, del asilo, de la residencia, del viajar o no viajar por avión o por vehículo, todas esas preguntas que ustedes siempre tienen, pedir a un hijo, que te pida tu mamá, que un hermano, las posibilidades que hay ahora. Y también cuando ya la deportación es inminente, cuando estás en la cárcel, ¿qué tienes que hacer? Si te detienen, ¿qué debes tener contigo? ¿Cómo te debes preparar para ese momento? Así que ya saben, 2 tandas. De periodista a periodista revisamos todas las noticias de la semana a las 12 del mediodía este jueves y a las 6 tenemos sesión de inmigración por aquí por carlangola.tv. Así les digo, chao mundo. Este video llegó a ustedes gracias a la cortesía de Deuda Cero, la solución a tu problema financiero. De Strategic IQ, emprende para que tu negocio te deje dinero. El abogado de inmigración, Jairo Hernández. De la Academia Entre Cajas, aprende a vender en Amazon con nosotros. Y la abogada de accidentes, Hani Martínez Ward, 855-DOLOR55.